Hola, ¿qué tal? Este es el canal del Laboratorio de Relax. Hoy haremos una video reacción a un vídeo que sacó el Chombo. Ustedes ya conocen quién es el Chombo. Era músico, creador de música a finales de los 90, inicio de los 2000 en el ámbito caribeño. Si lo marcamos en el ámbito latinoamericano. En este caso, si hoy en día es la música urbana, vamos a hablar de los precursores de lo que era la música urbana, inclusive antes del reggaetón. Muy bien. Ha sacado un vídeo ya hace algún tiempo sobre la música que movía la generación de los 80. Y entonces vamos a hacer una video reacción a lo que dice y comentarlo. Y hacer una opinión sincera y humilde desde mi conocimiento, en este caso también sobre la música de los 80, ¿no? Muy bien. Continuamos y vamos a poner el vídeo, en este caso sobre el tema que estamos comentando. ¿Cómo están, muñecos y muñecas? Bienvenidos a una nueva temporada Chombal. Este es el único canal de YouTube en donde no hablamos mal de nadie, ni nos involucramos en escándalos del momento para conseguir visitas ni generar tráfico para hacer dinero. Aquí simplemente nos interesa eliminar la ignorancia en cuanto al tema musical. Tú escuchas lo que a ti te da la gana. Y si en algún momento te interesa algún tema que hemos tocado aquí, te exhorto a que continúes investigando sobre el mismo. Para que el día de mañana en alguna conversación musical no hagas el papel de tarado. Bueno, estamos viendo acá un poco de publicidad, si es lo que un poco no me gusta. Continuamos. Aquí no le hacemos video reacciones a canciones de nadie, ni nueva ni vieja. Y no cubrimos música muy regional, o sea que se escuche solamente en un país. Tratamos de tocar temas y artistas que sean conocidos por el gran directorio de suscriptores del canal. Aquí tampoco hablamos vainas de salud pública. Porque me cerrarían el canal o me cambiarían los algoritmos y una gran parte de ustedes me... Conversación totalmente irrelevante. Detectada. Vamos al grano. En este video voy a hacer un recopilado de temas musicales, artistas o datos que marcaron a toda una generación. O sea, temas o artistas que quedaron en la historia marcados como íconos de millones y millones de seres humanos. Y ni siquiera importa si perteneces o no perteneces a esa generación. Se la ha tenido que escuchar algún familiar o amigo que sí pertenece a esa generación. En este primer capítulo hablaremos solamente de la década de los años 80. La generación de los años 80. Para un momento en este sentido, porque ha comentado algo. Él va a hablar sobre los temas, los artistas y los grupos que marcaron aquella época. Vamos a ver en este caso si estamos de acuerdo. Pero si yo creo de que va a poner a los artistas que llegaron a la cumbre en aquellos años, pues lógicamente que va a haber un consenso, no va a haber ningún problema. Bueno, continuamos. Notaremos que en esta década la música latina no tuvo tanto auge como lo tuvo la música anglosajona, o sea, en inglés. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque como en los años 80 no existía el internet y el mercado con el mayor poder adquisitivo era el anglosajón, o sea, queriendo decir que tenían los mejores estudios de grabación, los sellos discográficos más grandes, por ende la mejor distribución a radios. Además, por simple matemáticas, tenían una parte del mercado de todos los idiomas del planeta. Y tenían MTV. Every Sunday night here at MTV, we give you a look at the very latest in video music on 120 minutes. El único canal de televisión de música 24 horas al día que no ponía música latina. MTV Latinoamérica se fundó en 1993 y HTV en el 95. Pero sí era visto en toda Latinoamérica por una nueva tecnología del momento llamada televisión por cable. El que se conecta a la Cajino ese no es. Bueno, lo que está comentando algo muy interesante, ¿no? Y yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Los inicios de la música, en este caso la música de masas, prácticamente fue en Occidente, si no fue Inglaterra o no fueron los otros países europeos, también estaba la saga en Estados Unidos, principalmente tal vez en Nueva York o en este caso, digamos, Los Ángeles. Pero, para puntualizar, la escena musical latinoamericana o la escena musical en los diferentes continentes que se pueden considerar del segundo o tercer mundo, en cierta medida tenían otra lógica. ¿Qué significa? Que la música tradicional era música un poco más conservadora, repitiendo tradicional, con lo que significó en este caso, digamos, la historia cultural de cada país, ¿no? Entonces, lógicamente que no hay un arraigo de adentro hacia afuera, sino en un caso es simplemente, digamos, algo interno. Entonces es algo de cada país. Pero lo lógico y lo que le creo en este caso al Chombo es que los medios de comunicación, y es más, medios muy especializados, que en el caso puede ser
este canal musical que era MTV, no solamente mostraba lo que es la música, sino mostraba los vídeos, las producciones, que en aquel entonces era una gran novedad. Y por ende iba a tener más atracción más allá del público angloparlante, ¿no? Y por ende ha llegado al resto del mundo. Entonces es una especie de globalización, en eso sí estoy de acuerdo, pero hay que tomar en cuenta algo. Los grandes medios que masificaron esta música, que provenían tal vez de los países como Estados Unidos, Inglaterra y otros países europeos, no se debió principalmente a la televisión por cable. No digo que no, yo digo que sí. El tema está de que los medios que masificaron a estos países para conocerlo fue a través de la piratería, la música. Entonces, claro está, grababas el vídeo de MTV en un VHS y prácticamente lo reproducías y lo distribuías, lo cual sucedía también con el cassette. Entonces, claro, los grandes eslabones de la distribución de la música se hacían en TV por cable. Pero si hablamos de la masificación, pues estamos hablando en este caso a través de la piratería musical, sea a través de vídeo en VHS o tal vez en audio, en este caso en cassette, que hoy en día todavía algunos lo utilizan. Bueno, son tecnologías pasadas, pero no necesariamente en este caso todavía son desechables. Continuamos. Ese es el del internet. Ahora sí, a la cajilla con este conector. Así que por eso en los años 80 la música latina no estaba al mismo nivel de la música anglosajona en lo que a difusión y distribución se refiere. Sin embargo, los que existieron en la música latina fueron muy grandes. Bien, vamos a empezar. Durante los años 80 la salsa se estaba como reinventando. Y estaba haciendo su transición entre la salsa dura a la salsa sensual. Lo he dicho un millón de veces aquí, ustedes ya saben esa vaina. Así que la salsa en esta década no la vamos a usar. ¡Calma! Los que sí aprovecharon esa transición de la salsa fue la gente del merengue. Esa gente estaba seria. Pero prefiero hacer un video de ese género solamente, más adelante. Lo que sí cabe en esta década y marcó por completo a esa generación fue el pop y el rock latino. Entonces, como en una pequeña crítica a lo que está mencionando, ¿no? Es cierto, la salsa y el merengue son parte principalmente del público caribeño y luego, claro, trascendió a toda Latinoamérica y por ahí también irradió a una parte del mundo. Eso no lo vamos a negar. Lo que sí puedo negar en este sentido es que el chombo es dominicano y toma como primacía el merengue, pero es lo que comenté hace un momento, ¿no? O sea, ha habido movimientos musicales que podían haber trascendido tal vez regionalmente, pero no mundialmente. Entonces eso yo creo que está confundiendo. Y si no lo está confundiendo, yo creo que de alguna manera, digamos, lo está tratando un poco de encumbrar. Lo cual yo creo que la salsa y el merengue sí tuvieron su espacio dentro de Latinoamérica. No es negable. Pero si hablamos en términos de una generación mundial de los 80, no abarca. En aquel momento, en la década de los 80, creo que los sintetizadores y en este caso, digamos, el uso del rock con la tecnología era lo que estaba de boga, ¿no? Y lo que irradiaba de Europa y Estados Unidos era lo que marcaba la tendencia. Entonces, en ese sentido, si él está comentando de movimientos musicales regionales que tuvieron mucho éxito, no hay que negarlo. Inclusive yo puedo decir de que muchos temas de grupos de salsa o de merengue llegaron inclusive, digamos, a países andinos como Perú, Ecuador, Bolivia, que no tenían nada más allá del castellano, del español, nada más que cultural. Es una diferencia muy grande. Entonces, ese es el punto que yo recalco. Está bien, existió lo que es, digamos, el rock en inglés por los medios e inclusive, digamos, la financiación de estos países que prácticamente, digamos, invertían para un público que primero era, digamos, proveniente de los países de Europa o Estados Unidos y se irradiaba a los países, en este caso, del tercer y segundo mundo. Muy bien, continuamos. Solamente creo que vamos a hablar ahora de rock latino, entonces también cae en esa lógica. El rock latino es algo regional, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué comenta. En esa época ya yo estaba vivo y estaba trabajando en la radio. No es que yo esté tan viejo, pero es que empecé temprano. Ay, sí, cómo no. O sea, que no es que le voy a hablar de lo que investigué ni nada de eso. Le voy a hablar de lo que yo viví.
Es obvio que aquí no puedes escuchar la canción completa porque YouTube entonces nos jode el video y lo más probable es que a mucha gente en su país le salga este video no está disponible por las leyes de... Ok, para mí la vaina fue más o menos en este orden. Años 80, generación latina. En el cuarto lugar empecemos con el... Ojo, aquí no está hablando en este caso la apreciación del ranking mundial de lo que es la música de la generación 80, sino está hablando algo muy particular en base a unas creencias de su propia experiencia. Entonces, en otras palabras, es algo muy subjetivo. Que podemos compartir algunas canciones, claro está, pero es algo subjetivo que no significa en este caso la opinión de una persona que sea especialista sobre el tema, ¿no? Está hablando en este caso como un conocedor de la música, pero desde su propia experiencia. Y vamos a ver si esa experiencia que tiene concuerda un poco con la idea de la música que tuvo la generación de los 80. Es algo también debatible, ¿no? Pero vamos a ver cuál es el aporte que nos quiere dar desde su experiencia. Pop fresita. Me enamoré de ti la luna llena sobre. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. En tercer lugar, y la verdad tengo que ponerlo a él solito en ese puesto porque el brother era un fenómeno. Está hablando de pop fresita. Bueno, yo creo que no estaríamos todos de acuerdo, ¿no? Claro que puso algunos cantantes. Hay que hablar muy bien. Uno, la unión en este caso corresponde un poco a la movida madrileña, ¿no? Es verdad, es un pop rock, pero es muy diferente a lo que sacó Luis Miguel. Y Luis Miguel, no sé si sería rock, es pop. Y bueno, acá no se habla de rock, también se habla de la generación de los 80. Yo creo que es desde el punto de vista latinoamericano. Entonces, yo creo que sí hay que ver la generación de los 80, hay que verlo desde la matriz, en este caso, los países angloparlantes. Y luego verlo en este caso de los países que fueron irradiados, en este caso los países latinoamericanos. Entonces yo creo que el título tenía que haber sido la música que movió a la generación de los 80 en Latinoamérica, si no me equivoco. Continuamos. Presentamos momento de sabiduría chombal. Para un artista ser gay en Latinoamérica durante los años 80 era como ser astronauta en el siglo XIV. Hemos presentado momento de sabiduría chombal. En segundo lugar, básicamente estaría todo el movimiento del rock latino. Fuera de loco. La voz de los 80. Fíjense en el caso este de Los Prisioneros. Las canciones que los hicieron a ellos más famosos salieron en 1990. Y no me digas. Lo cual ya no podríamos utilizar como ejemplo de música icónica de la generación de los años 80. Precisamente por el limbo es en donde cae la música que es lanzada en los años que terminan en cero. Pero Los Prisioneros durante los años 80 fueron más conocidos por representar ese movimiento anti-Pinochet en Chile. Tanto así que sus letras las utilizaban en las protestas y marchas de esa época en contra de esa dictadura. Esa década del rock latino fue totalmente de Argentina, España y Chile. Porque México entró en los 90 y cambió la red. Y el indiscutible número 1. Ojo, aquí es lo que yo repito, ¿no? En aquel entonces todavía no se rotulaba o se etiquetaba de rock latino. El rock latino yo creo que surge ya como una idea ya después de los 90, inclusive inicio de los 2000. En aquel entonces el rock en español surgió por otro tipo de necesidades. Hay que tomar en cuenta de que Argentina, en la guerra que tuvo con Inglaterra sobre las Malvinas, prohibieron en este caso, digamos, en los espacios radiales el rock en inglés. Pero como había un público muy cautivo, había un público que quería consumir rock, los medios, en este caso las emisoras argentinas, y no hay que hablar en este caso minimizando a Argentina, pero Argentina musicalmente es un país que ha tenido muy buenas producciones y por ende apoyaron en este caso los artistas que hablaban español, pero para, en este caso, digamos, llenar ese vacío dejado por el rock en inglés por un tema político. Y ahí es en donde se incentiva y se ingresa, digamos, al gran mercado, en este caso primero argentino y luego latinoamericano, a lo que es Soda Stereo, grupos como Virus, Los Violadores, etcétera, ¿no? Y por ende eso irradió a los demás países rápidamente.
chiles, ¿verdad? El ejemplo que pone en este caso sobre los prisioneros, pero que hablas que eran anti-Pinochet. Yo creo que más que anti-Pinochet nacieron en un escenario de la dictadura, ¿no? Era una idea en este caso de que la idea que tenía el gobierno o esta dictadura no concordaba con las grandes mayorías, ¿no? Entonces era una música contestataria, agarraban un poco lo que es la escena del punk. Claro está que en los 80 ya variaría demasiado porque no sería igual que en sus inicios. Pero ojo, toda la música que surgió en estos países fue prácticamente por una influencia, no solamente de un tema político, sino también irradiaron la influencia, en este caso, de los estilos que existían de los grupos angloparlantes. En otras palabras, si nosotros tratamos de definir qué música tocó Soda Stereo y la tratamos de llevar a otro nivel, nos vamos a dar cuenta de que ha sido una serie de fusiones de los principales grupos de los 80 de habla inglesa. O sea, por ende, no voy a decir que no haya sido un grupo muy importante, fue muy importante en Latinoamérica. Inclusive podemos decir de que abrió la segunda etapa de la exploración y el conocimiento del rock en español ya en la parte, digamos, de Centroamérica y exclusivamente también en México, por no decir en este caso en otros países también en Sudamérica. Pero eso no significa de que se abra una nueva escena musical. Entonces el rock latino es solamente rotular. Lo que se canta en inglés ahora se canta en castellano, o lo que es en español. Muy bien, continuando. 1. Desde Puerto Rico. Esos compitas fueron moda y no existe un ser humano que esté vivo hoy día que no tenga recuerdos de la fiebre que causó el grupo Menudo. Claro, ese grupo venía de finales de los 70 y después se reactivaron en los 2000 y el reencuentro y toda esa vaina, pero su verdadero legado quedó en los años 80. Tomen nota, de ahí salió Draco Rosa y Ricky Martin. También existió la supuesta competencia y también de Puerto Rico, el grupo Los Chicos, de donde salió Giro López, El Salsero y obviamente Chayanne. Velo ahí, ve. Menudo fácilmente se puede llevar al título como el primer boy band de Latinoamérica, algo así como el K-pop de los 80. Repito y reitero, ¿no? O sea, me parece muy importante que hable en este caso de grupos que surgieran artistas que luego entrarían en la escena, no solamente latinoamericana, sino ya dentro de la escena, en este caso del mercado americano. Pero, ojo, es de la visión en este caso desde el Caribe, en este caso de República Dominicana, donde la influencia creo que mexicana y puertorriqueña era muy fuerte. Inclusive yo podría decir de que esta información que está hablando él no sería de toda Latinoamérica, sino sería una parte en este caso del Caribe, pero si se traslada en este caso a otros lados. Claro, se conocieron un poco el grupo Menudo, pero solamente fueron pequeños episodios, ¿no? O sea, fueron canciones y modas en este caso de jóvenes, pero que no trascendieron. O sea, se ve el aporte, pero no. El mercado sudamericano, o el mercado el que hablaba, en este caso Chile, Argentina, en este caso Uruguay, mucho más europeizado, no tiene esa misma visión que él está mencionando. Ojo, lo cual no está mal, solamente es especificar. No se puede rotular de esta manera la música. Continuamos. Antes de hablar de la generación anglo, presentamos la siguiente explicación sobre el idioma inglés. Yo personalmente considero que esta fue la mejor década de la música anglo, porque honestamente la innovación y la creatividad que tuvo la industria durante esos 10 años, yo no la he vuelto a ver más en ninguna otra década. Es más, ahora mismo el pop anglo está tratando de replicar lo que sucedía en esa década, y no han podido. Es que ese dominio mundial que tuvieron en ese entonces no se repite. Y digo dominio mundial porque de por sí el inglés, nos guste o no, en la música, en el cine y en el comercio en general, es un idioma más universal. Por ejemplo, en Arabia hablan árabe. Obvio. Pero pregunta en Arabia, ¿a quién crees que escuchan más? ¿A CNCO, que canta en español? ¿O al grupo BTS, que canta en inglés? Eso rima. Bueno, pero afortunadamente, gracias al internet y la tecnología, no 100% menos el K-pop, que es producido por los asiáticos y tienen como una secta religiosa. Yo no entiendo esa pendeja, pero... Mucha paja. Años 80. Generación anglo. Ya, bueno, vamos a hablar de eso. Sí concuerdo con lo que dijo en este caso el Chombo, ¿no? Pero yo creo que el vídeo hubiera empezado con la generación anglo y luego hubiera bajado en este caso a los movimientos regionales. Me dejo entender. Ahora, el título también, claro.
es una generalidad. Pero si estamos específicamente hablando, lo que movió a la generación de los 80 fue la música anglo. Y de ahí, si hubo particularidades en otras regiones, lógicamente que ahí aparecería lo que es el Caribe, lo que es Sudamérica, lo que es México con Centroamérica, y en conjunto qué cosa movía todo lo que es Latinoamérica. A ver, se puede incluir España, claro, pero en este caso musicalmente es otra vertiente. Muy bien, continuamos. Vamos con la número 5. Run DMC. Esos manes cambiaron el sistema del rap por completo. Pero más importante que eso, fueron los que rediseñaron toda la cultura hip hop. Fiebre, moda, son los menudos en inglés. Número 4. Sobre lo que estaba hablando, sobre los inicios en este caso del rap con este tipo de música, y por ende también hablando un poco de los New Kids on the Blocks, concuerdo un poco. ¿Por qué? Porque los New Kids on the Block fue, digamos, un grupo que ingresó ya a los 90. Yo creo que se puede considerar como los 90 ya. Si iniciaron los 80, bueno, a finales sí, pero ese no es el sonido de los 80. Ese no es el sonido de la generación de los 80. Vamos a ver con lo que viene. Yo creo que sí se acerca un poco a la idea. Todo el rock. No, y faltó Queen. Oh, ya, bueno, esa sí es el alma de los 80. La generación de los 80 se relaciona mucho con estos grupos. Estas vertientes que hemos visto acá. Lo que es un poco del metal, lo que es un poco del post-punk, o géneros en este caso que surgieron dentro, ¿no? Por ejemplo, el New Romantic, o lo que se llamó el New Wave. Bien, ese es el alma de la generación de los 80. Y yo creo que eso era la base sobre la cual se sostenía la música, y ahí va descendiendo a otros estilos, inclusive fuera del rock. Pero esa fue el alma, dentro de lo que es la música angloparlante. Continuamos. Queen, y hay como 132,000 canciones más que faltan, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Porque lo mismo pasó con el pop. Número 3. Wake me up before you go. I wanna feel the heat with never gonna give you up. Este man era como el Ed Sheeran de los 80. Quiero que sepan que ese man tiene una historia muy interesante, casi igual a la de Rubén Blades en La Fania, solo que Rubén era mensajero y este man era el aseador de la disquera. Y un día un ejecutivo entró al baño, me imagino que para hacer la número 2, y lo escuchó cantando mientras limpiaba. Suspendió su número 2 y se lo llevó al cuarto de grabación de una vez. Y esa es la historia de cómo él grabó esa canción, Palazo Mundial. Y hablando de número 2, vamos con los dos artistas. A ver, los artistas que mencionó y mostró en este caso, claro, la mayoría de estos artistas fueron muy famosos en la década de los 80, pero la música que ellos tocaban se relacionaba con las películas de aquel entonces. Entonces el impacto era mucho mayor. En otras palabras, no era solamente un éxito musical, sino era un éxito de taquillas. O era al revés, ¿no? El éxito de taquillas o de la película rebotó a que estos grupos fueran mucho más grandes. Lo que puso en cuarto lugar, y lo que estábamos haciendo referencia de estos grupos del punk o el metal, son grupos en este caso que, claro, se sostuvieron y se sostienen a través de la música. Lo demás, en este caso, no es lo determinante. Pero en el caso del tercer lugar que puso a estos grupos, estaban unidos, música y cine, o cine o música. Entonces, bueno, por ahí que hay uno suelto, ¿no? Por ejemplo, Ajá, ¿no? Que un grupo que fue redescubierto. La música que tocaron unos 5 años antes en su país de origen, pero luego que tuvo repercusión mundial en este caso cuando se la volvió a redescubrir. Casos un poco paradójicos. Continuamos. Inspiraron más a toda la generación de los 80. Madonna en ese momento de su carrera estaba apelando a la gente de la generación anterior, la de los años 60, por una actriz que se llamaba Marilyn Monroe. Sí, la que sé, con Kennedy. Y en el mundo de la música anglo han tratado, pero no han podido fabricar a otra Madonna al sol de hoy. Ahora, no me malinterpreten, muñequitos, porque artistas buenas han habido muchísimas. Pero el problema es que Madonna era más grande que la música. Era un fenómeno cultural.
Y hablando de fenómenos culturales, les presento al número 1. Ojo, lo que está mencionando en segundo lugar, ya creo que está solamente el segundo y el primer lugar son artistas. O sea, o es un artista, ¿no? Pero un artista que no solamente ya copa la escena musical, sino trasciende a la sociedad, ¿no? Y crea movimientos culturales. Bueno, sí concuerdo en algo, ¿no? En ese sentido. Pero yo creo de que eso tenía que haber agrupado a estos artistas en un solo lugar. No era necesario el siguiente artista y el otro que ocupen espacios diferentes. Entonces yo creo que ahí podía haberse puesto, digamos, a otros aportes dentro de la música. Pero bueno, Madonna, es cierto. Por ejemplo, salió una serie hace unos años, Pose, donde hablaba en este caso acerca de las minorías sexuales, ¿no? Aquellas que en la década de los 80 fueron totalmente marginadas y en los espacios que ellos mismos tenían, que eran guetos, reproducían escenas culturales, las cuales en ese momento no llegaron a la sociedad sino fuera por intervención de Madonna. En este caso, a través de la música, se visualizó la cultura, en este caso, que demuestra esta serie Pose, ¿no? La cultura, en este caso, de las minorías sexuales, y es llevada, digamos, a una moda. Y es una forma también, en este caso, de tratar de visualizar, ¿no? De volver transparente, digamos, algo que está marginado. En eso sí podemos concordar. Pero yo creo que el primer lugar, y no lo voy a dudar, debe ser Michael Jackson. Era una competencia con Madonna. Era brutal en los 80, pero vamos a ver si es que he atinado. Michael Jackson, eso sí no ha vuelto a nacer. Mira, si tú consideras que lo que pensamos así es porque... Ya usted es tan viejo. Ya hoy día existe fulano que es mejor que él. No, lo que pasa es que el de hoy día quizás te guste su estilo, pero tú de música no sabes ni... Para ahorrarme toda la lora, los invito a que vayan a ver el video que hice de ese señor hace un tiempo atrás. Está aquí en este canal. Es este video. Bueno, hasta aquí el video de hoy. En el próximo video haremos exactamente lo mismo, pero con la década de los 90. Te lo dijo el Chombo. Bueno, muy bien. El video ya me lo imaginaba, ya Michael Jackson. Es que Michael Jackson, prácticamente en la década de los 80, fue el que puso un poco la tendencia, ¿no? Inclusive los discos que tuvo fueron discos que antes y ya después no se volvería en este caso a ser mundiales. El disco Thriller fue tremendo. Pero, como les repito, yo creo que en el pedestal tenía que estar Michael Jackson y Madonna. Y luego descender los otros grupos, en este caso, que marcaron tendencia, pero grupos fuertes. Inclusive ahí estaba empezando Metallica. Inclusive estaba también Depeche Mode, en algo estaba New Order, y luego surgirían otros grupos que tendrían en este caso gran aliento en toda la que los 80, y luego vendrían en este caso los grupos que estaba hablando, ¿no? Los grupos que tuvieron grandes éxitos a través en este caso del cine, ¿no? Por ende, como les digo, no me parece mal, me parece muy bien que el Chombo hable sobre esta década. Pero yo creo que hay que hacer algunas precisiones, ¿no? Yo no soy un especialista en el tema, pero yo creo que las tendencias musicales hay un orden, ¿no? Y también hay unos estilos que se tienen que respetar por el mismo hecho de entender una música que tuvo varias vertientes. Ahora, en el aspecto anglo y en el aspecto regional también, el aspecto regional no significa que todo en Latinoamérica estuvo a un mismo sonido interno. Hubo varias variantes. Y tal vez el sonido caribeño influyó mucho en esa zona y el sonido sudamericano influyó en esta zona. Entonces, yo creo que era profundizar un poco más. Pero está muy bien. El vídeo está muy bien, informativo y ok, nos ayuda o ayuda a los que no conocieron la década de los 80 a tener una idea de cómo fue la generación de aquella época y qué música escucharon. Bueno, este es el canal del Laboratorio de Relax. Muchas gracias por haberme visto y por reaccionar a este vídeo, y nos vemos en la próxima. Mi nombre es, ya lo conocerán. Muchas gracias y vamos a cerrar. Hasta la próxima.